Hola chicos, la clase de hoy vamos a ver más a profundidad las reglas de divisibilidad, tal como dijimos, ¿ya? Y también los ejercicios que ustedes me propusieron por WhatsApp. Entonces, vamos a partir por el número 2. ¿Qué nos dice la regla de divisibilidad del número 2? Que todo número que termine en un número par será divisible por 2, ¿ya? Vamos a poner aquí que va a ser terminar en un número par, ¿ya? Que termine en 0, que termine en 2, que termine en 4, en 6 o en 8, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 204 termina en un 4, por lo tanto, es divisible por 2. Ahora vamos con el número 3, ¿ya? La regla de divisibilidad del número 3 nos dice que la suma de todos los dígitos debe ser múltiplo de 3. ¿Ya? Entonces, tenemos el número 1203. ¿Creen ustedes que va a ser divisible por 3? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a sumar 1 más 2 más 3. El 0 obviamente no lo vamos a considerar porque sumar 0 a algo no nos va a interferir mucho. 1 y 2 son 3, más 3 son 6. Y 6 es múltiplo de 3, por lo tanto, este número sí sería divisible por 3. ¿Ya? Recordatorio para quienes no se saben los múltiplos de 3 o que son múltiplos, recuerde que son los resultados de la tabla del 3, ¿ya? Entonces, vamos a añadir aquí una especie de apunte donde los múltiplos de 3 van a ser 3, 6, 9, 12, hasta el infinito. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa ahora con los números divisibles por 4? Acá la regla nos dice que los dos últimos dígitos deben ser 0 o múltiplos de 4. ¿Ya? Entonces, bueno, obviamente 8 también es un número divisible por 4, ¿ya? Pero lo importante son como identificar en números más grandes, por decirlo de alguna manera. Ya, ahora sabemos, como ya sabemos lo que son los múltiplos, igual vamos a hacer aquí unos ejemplos. Múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a un ejemplo. 316 ¿será múltiplo de 4? Bueno, tal como nos indica la regla, este número termina en 16, así que es múltiplo de 4. Ahora, nos pueden surgir inseguridades, la profe estará diciendo la verdad o no. Una forma de ver que un número es divisible por otro significa que cuando nosotros dividimos, el resto es 0. Entonces hagamos la prueba. 316 dividido en 4. Esto es solo para quienes no me crean, ¿ya? El 4 en el 31 sería por 7. Nos sobran 3. Bajo el 36 por 9 son 36. Nos va a sobrar 0. Entonces, sí, para quienes no me creían,
316 si es múltiplo de 4, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo importante de memorizar esta regla? Es que no podríamos saltar este paso de la división y solamente considerar el hecho de que el número, al terminar en 16 y 16 ser un múltiplo de 4, ya vamos a saber que es un número divisible por 4. Otra regla, considero yo que es de las más fáciles, es la regla de divisibilidad del número 5. ¿Por qué? Para que un número sea divisible por 5, yo creo que muchos se la saben, el número debe terminar en 0 o 5, ¿ya? No hay más vueltas que darle. Ejemplos de esos puede ser 100, 325, no sé, 2000, etcétera. ¿Qué nos importa aquí? Que el número termine o en 0 o en 5. Nada más. Vamos ahora con la regla del número 6, ¿ya? Esta también es bastante sencilla, ¿ya? Aquí se deben cumplir dos condiciones, ¿ya? Uno, que el número sea divisible por 2 y la segunda es que lo sea por 3. Debe cumplir ambas al mismo tiempo. Por ejemplo, 4 es divisible por 2, pero no es divisible por 3, así que no nos sirve, ¿ya? Es un ejemplo bastante básico para que se entienda. Ahora vamos con un ejemplo más complejo. 150. ¿Creen ustedes que es divisible por 6? Veamos. Como termina en 0, es divisible por 2. Vamos a hacer el análisis. Divisible por 2. Ahora, veamos la suma de sus dígitos. Ya, recuerden que para que un número sea divisible por 3, la suma de sus dígitos debe ser múltiplo de 3. Como aclaración para quienes no entiendan lo que son los dígitos son los números que componen esta cifra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en 150 los dígitos son 1, 5 y 0, ¿ya? Entonces, 1 más 5, vamos a agregar el 0 aquí. 1 más 5 son 6, más 0, 6. Y 6 es múltiplo de 3, por lo tanto, este número es divisible por 3, ¿ya? Entonces, como 150 es divisible por 2 al terminar en 0 y divisible por 3 porque la suma de sus dígitos es 6, este número es también divisible por 6, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Ahora vamos con la regla de divisibilidad del número 7. Esta regla de divisibilidad no es muy famosa ni muy usada, pero no está de más decirla. Ya trataré de ser lo más clara posible con el ejemplo. Pero primero vamos a la regla en sí. La regla para que un número sea divisible por 7 nos dice: si la diferencia entre el número sin el último dígito y el doble del último dígito es 0 o un múltiplo de 7, entonces el número será divisible por 7.
Ahora vamos con un ejemplo para que quede un poco más clarito. 434. ¿Qué nos dice la regla? Debemos restar el número sin el último dígito, es decir, 43 menos, dice el doble del último dígito. El último dígito es 4, el doble de 4 es 8. ¿Ya? Si hacemos esta resta, nos va a dar 35. Y si vemos los múltiplos de 7, 7 por 5 nos da 35, por lo tanto, el número original, que era 434, es divisible por 7. ¿Ya? Espero que no haya sido tan complicado. Ya, esta no es una regla que se utilice mucho, pero no está de más saberla. Ya. Respecto a la regla del 8, es bastante similar a la del 4, ¿ya? Pero acá la diferencia es que nos debemos fijar en los últimos 3 dígitos. ¿Ya? ¿Y qué regla deben cumplir estos últimos 3 dígitos? Deben ser, voy a poner aquí, deben ser ceros o múltiplo de 8. ¿Ya? Bueno, ejemplos pueden ser, vamos a hacer algo muy fácil, 800. En estos momentos no se me viene otro a la mente, pero bueno, la regla queda ahí. Sí, ojo chicos, es muy importante para la regla de divisibilidad el tema de los múltiplos, que los manejen, ¿ya? Eso principalmente en la regla del 8. Vamos ahora con la regla del 9. ¿Ya? Respecto al 9, esta sí que es muy similar a la del 3, ¿ya? Así que espero que más o menos se imaginen de qué se trata. La regla de divisibilidad del 9 nos pide que la suma de los dígitos ¿ya? La suma de los dígitos sea múltiplo de 9, obviamente. ¿Ya? Ejemplo de eso, por ejemplo, 1323. ¿Ya? Si sumamos los dígitos, sería 1 más 3 más 2 más 3. ¿Ya? 1 más 3 son 4, más 2 son 6, más 3 son 9. 9 es múltiplo de 9, obviamente. Por lo tanto, cumple la regla y este número sería divisible por 9. Ahora, para finalizar, yo creo que esta es la regla, otra de las reglas también más sencillas, fáciles de recordar, que es la de la divisibilidad por 10. ¿Ya? Aquí lo único, la única característica que debe cumplir el número es que debe el último dígito ser 0. ¿Ya? Sí. 20, 100, 3000, 1000 millones, cualquier cosa que termine en un 0 va a ser un número divisible por 10. Y esas serían las reglas de divisibilidad, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a los ejercicios de la primera guía.